de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN en internet, SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación, .gov.mx, y buscan la síntesis del Semanario Judicial de la Federación. Está muy fácil. La segunda se abre inmediatamente y dice sistematización de tesis. Ahí le van a dar enter y cuando aparezca el desplegado de las épocas, estamos en la 10ª época, marquen todas épocas, desde la primera hasta la 10ª. Y luego busquen en el buscador de textos la palabra deducciones estructurales. Si un gasto es una deducción estructural y es estrictamente indispensable, obvio hay una razón de negocios. Y olvídense entonces del 5A de Código Fiscal. Despreocúpense. No habría ninguna objeción. Se los voy a poner, todavía no llego al 5A, pero se los voy a poner en un ejemplo, que lo he puesto en otros comentarios que he vertido sobre el tema. Ahí les va. Imagínense que su servidor tuviera un negocio de jugos y licuados, ¿ok? En un local arrendado, en el cual hay una cláusula que dice que no puedo hacer ningún tipo de adecuación ni mejora al inmueble, aunque queden en propiedad del arrendador. Yo soy el arrendatario. Entonces no puedo hacer. ¿Por qué? Porque el dueño no quiere modificar la estructura de su local. Entonces tengo ahí el local. Y se me ocurre comprar, pues quiero pensar, 500 paquetes de algodón. Con factura, con CFDI. Perfectamente la factura, perfectamente el CFDI. Oigan, si yo vendo jugos y licuados, tener 500 paquetes de algodón, ¿cómo para qué? Si yo comprara 500 paquetes de servilletas, me queda claro. Los voy a utilizar para que la gente limpie sus manos o su boca después de digerir su bebida, su jugo, su licuado. Pero 500 o 5,000 paquetes de algodón, pues ni es un gasto estructural, ni es un gasto estrictamente indispensable. Y no hay una razón de negocios, jóvenes. Si comprara naranjas, leche, plátanos, huevo, todos los ingredientes para mi giro, me queda claro, son deducibles, son estructurales, son estrictamente indispensables si hay una razón de negocios. Entonces esto nos lleva a que no tengamos comprobantes que no justifiquen la razón de la compra. Porque ese es el gran problema de los contribuyentes, sobre todo de los que eso les ando diciendo siempre, no anden consiguiendo facturas, no sean tontos, por favor. Ya no es una práctica que yo nunca le he recomendado. Ustedes lo saben, nunca le he recomendado. Nunca he estado metido en ese tipo de comportamientos. Pero no incurran en ese tipo de conductas porque se pueden colocar en una cuestión de índole penal. Olvídense de lo económico. El problema ya no es económico, el problema es que se puede volver penal. Y hablamos de lo más preciado que es la libertad. Es lo que más nos importa a los seres humanos. Podemos tener 3 pesos en la bolsa y andar caminando porque no tenemos para el camión, pero somos libres. Podemos circular tranquilamente por cualquier parte, excepto donde haya mucha delincuencia, me queda claro. Pero podemos circular, pero cometer un delito fiscal y tener que pasar un cierto número de tiempo en una prisión, purgando una condena por una conducta económica, no se vale. Lamentablemente luego hay gente que compra facturas o compraba facturas o las sigue comprando porque no sé cuándo acabe ese mal, ese terrible mal que nos aqueja a los mexicanos y que es muy socorrido por muchos contribuyentes que ojalá entiendan que ya no deben de hacer ese tipo de comportamientos. Esos comprobantes, pues al ser amparados con CFDI,
al ser en teoría y cumplir con los requisitos de la expedición del comprobante, piensan que por esa exclusiva razón el gasto ya es deducible. No, jóvenes, no. El gasto tiene que ir en paralelo a la actividad del contribuyente, para que sea una deducción estructural. Es muy importante porque eso es algo muy interesante que resolvió la Corte en cuanto a la validez de las deducciones de los gastos que realizamos. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que nuestro Consejo de Vigilancia de la Sociedad Mercantil tiene que aprender principios básicos de auditoría, principios básicos de contabilidad, o algo así como contabilidad para no contadores, para que el Consejo de Vigilancia, cuando sesione, dé un punto de vista. ¿Cómo van a dar un punto de vista los consejeros de una empresa mercantil si no tienen noción del tema? Bueno, van a tomar unos cursos o un diplomado, una capacitación, lo que sea. Se pacta en asamblea. ¿Será un gasto estrictamente indispensable? Parece que no, porque no está afín al objeto, pero es un gasto estructural. ¿Por qué? Porque es para la revisión del funcionamiento de la sociedad. Entonces hay una razón de negocios y entonces hay una deducción autorizada. Fue un ejemplo medio malo, regular, pero por ahí quiero que vayan ustedes visualizando que son deducciones estructurales, estrictamente indispensables y ahora adicionadas con la razón de negocios. ¿Okay? Entonces, bueno, para cerrar esta primera cita del intento de reforma por el año 2005, pues la confusión era en que, vamos a ver qué es impropio, qué es artificioso. Además, lo buscamos en el diccionario como artificioso, no lo encontramos. Entonces sí era bastante divertida la redacción. Afortunadamente diputados senadores no estuvieron mucho de acuerdo, no lo aprobaron y se quedó en el tintero. Ajá. Después se intentó otra segunda vez en 2013 modificar la ley para que se volviera a tratar de incluir la cláusula antielusión. Y dice, cuando se realicen actos o contratos simulados, las consecuencias fiscales a las partes que en él hayan intervenido serán las que correspondan a los actos o contratos realmente realizados. A ver, si hay una simulación, pues vamos a ver qué fue lo que hiciste para que entonces lo que hiciste sea lo que legalmente corresponda. Esa era la segunda reforma. Y en esa segunda reforma era también del 5A de código, que es el que ha estado en discusión ya 2005, 13 y 20, aquí a 15 años. En la reforma de 2013, no, se tiraron a matar, porque decía en el artículo 26, ustedes ubican el 26 de código, responsabilidad solidaria, ¿ok? No lo olviden. Bueno, ese 26 del código, responsabilidad solidaria, incluía en ese entonces, en 2013, una nueva fracción, que era la fracción 16, en ese entonces. Ahorita tenemos 18 fracciones, pero en ese entonces nada más había 15 más la 16, que es la que en aquel entonces se pretendió. Y decía, oiga, los contadores, abogados o cualquier profesionista que emitan opinión que conduzca a los contribuyentes a realizar actos artificiosos e impropios serán responsables de las contribuciones que se hubieran causado. Fíjense nada más.
O resulta que si contadores o abogados dábamos una opinión para el acto artificioso o impropio, no, pues éramos responsables solidarios. Tampoco pasó, afortunadamente. Bueno, en la reforma fiscal de 2020, ya entrando al tema, pues obviamente estas dos redacciones no son iguales. Olvídense, nada más fue historia. O sea, yo les platiqué lo que pasó en 2005 y en 2013 como una introducción, como una breve referencia. La redacción para el 2020 es totalmente diferente, muy diferente. Ahora, ¿cómo entendemos? Esa es otra de las preguntas que yo siempre les he hecho y al mismo tiempo les he contestado. ¿Cómo entendemos una norma? Cuando se lee, como les decía, en su conjunto, no se lee sola. Yo les propongo, se los vuelvo a reiterar, por favor, espero que me hagan caso. De verdad que soy muy necio y terco y hay veces hasta peco de exigente, pero creo que seríamos cada vez mejores profesionistas y más profesionales en nuestras opiniones si usáramos una técnica más profunda de lectura. Miren, yo les propongo leer, pero leer despacio. Porque luego cuando estamos leyendo y leemos rápido, omitimos las comas. El punto y seguido, el punto y aparte, el punto y coma, los puntos. Y la redacción cambia, notoriamente cambia. ¿Por qué? Porque ya dice otra cosa. Puede ser la continuación del párrafo o de la frase o de la oración. Entonces lo que hay que cuidar es a ver cómo dice. Entonces leer con paciencia, con detenimiento. Una vez que leamos, pasemos a la segunda etapa, la comprensión de las palabras. ¿Qué significan? ¿Qué dicen? ¿Dónde está su definición? Y si es necesario acudir a un diccionario o tumbaburros, como dicen por ahí, pues acudamos para que la palabra nos quede perfectamente clara, sobre todo aquella palabra que sea extraña a nuestro vocabulario, como por ejemplo la artificiosa impropia. Se hace extraña el vocabulario. ¿Impropia por qué? ¿Para quién? Pues obviamente para la autoridad. Pues pensándolo así, pues todas son impropias, ¿no? Para él todas son artificiosas. ¿Se dan cuenta de en qué estado nos iban a colocar? Terrible, terrible. Porque pues hubieran llegado y decir, pues de tus deducciones, de sus 150 deducciones, 149 son impropias. ¿Por qué? Porque así lo creo. Así lo presumo. Oye, dame la definición de impropio. No, no la hay. Simplemente para mí es impropio. O es artificioso. Madre santa. Y la carga de la prueba para nosotros, háganme el favor. No, 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 no. Digo, afortunadamente no pasaron esas cosas y la redacción de 2020 es mucho, muy diferente. Bueno, lean. 2. Comprensión. La comprensión es la consecuencia del análisis a la letra, a la palabra, al significado, a su definición, a su alcance. Hagan lo posible. Porque una vez que la comprendan, palabra que entienden. Ya lo entendieron, ya lo entendieron. Entre comprender y entender hay un huequito, hay una especie de línea divisoria imaginaria. En esa parte dices, oye, ya comprendí lo que trató de lo que dice, pero no lo entiendo. ¿De verdad nos pasa eso? Bueno, entre la comprensión y el entendimiento está la hermenéutica. La hermenéutica, como ustedes me han escuchado, es el arte de interpretar un texto. Es un arte, saber interpretar. Ahora, si es en materia fiscal, pues nada más hay 3 formas de interpretar. O es estricta, o es basada en los principios generales del derecho, o sea, la famosa suplencia de la ley, y en tercero, la interpretativa. La interpretativa tiene varias facetas. Tenemos la interpretación teleológica o finalista, la interpretación doctrinal, la interpretación judicial, la interpretación
sistemática, hay varios modelos de interpretación. Entonces yo les sugiero que por favor, si se atoran con una palabra entre la comprensión y el entendimiento, interprétenla, busquen, 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 busquen. Y ahora sí, una vez hechas esas tres primeras etapas, leer, comprender, entender, ahora sí pueden aplicar, que es la cuarta etapa. No me lo tomen a mal, pero muchos de nosotros, me incluyo yo, en su momento, yo hacía solo la cuarta, aplicar, aplicar. Yo le preguntaba a mi jefe, al contador o al director o al administrador, dependiendo de donde yo trabajara, oye, ¿qué hago aquí? Hazte así. Es que no lo entiendo, hazte así. Así lo hemos hecho siempre. O sea, así se ha hecho toda la vida. Así dice el contador que se debe de hacer. Y ahí va uno de atarantado haciendo sin haber entendido, sin haber comprendido, sin haber leído. Entonces, hoy leemos, comprendemos, entendemos y aplicamos. ¿Okay? Esas son 4 recomendacioncitas que les hago llegar. De verdad que siempre las he transmitido, no están escritas en la ley, no es consecuencia de la experiencia, del expertise, del día a día, de los fregadazos que nos pone la vida. Solo es la mejor universidad la que nos enseña este tipo de cosas. Es la vida misma, los problemas cotidianos. Cuando te llega un asunto y dices, Madre Santa, o cuando te llega un crédito, una revisión y de repente te piden esto y esto y esto, y dices, chirrión, te piden cosas que de repente ni tienes o ni conoces, y ahora ¿de qué se trata? Es ahí donde tenemos que hacer una interpretación, en su caso, si es necesario, utilizando métodos jurídicos, porque así dice claramente el 5 de código. Ahí está en el código. Dividan el 5 de código en 3 partes. Bueno, no, divídanlo en 2 partes. Primera parte es qué se entiende por sujeto, objeto, base, tasa. Eso nos va a quedar claro. Pero eso nos lleva a la segunda parte, la aplicación estricta cuando se trata de esos 4. Cuando no se trata de esos 4, ¿qué dice el código? A falta de disposición expresa, utiliza cualquier método de interpretación jurídica. Eso significa que hay que utilizar métodos de interpretación jurídica. Eso significa que tanto conocemos de interpretación jurídica. ¿Cuáles son esos métodos? El analógico, el sistemático, el conceptual, el por integración. Pues hay que buscarlos. Y dice, y si no logras concebir, aplica principios generales del derecho, o fuentes del derecho común. Entonces, otro procedimiento. Entonces, hay que tratar de desentrañar el sentido del texto a través de ese tipo de práctica. Les recomendaría también, aprovechando, cuando conocemos una ley, la conocemos ya maquillada. Hagan de cuenta que es como si conocieran a su novia que se va a volver su esposa. Ustedes no la tratan durante todo el noviazgo, no. Solo, tal vez por teléfono, sin video, sin imagen. Todo por teléfono. Ay, yo sí te quiero, yo también te quiero. Vamos a casarnos, sí. Nos ponemos de acuerdo en tal fecha. Y el día que te casas con esa novia, después de un año, pues te sorprendes cuando estás en el altar o en el registro civil. Porque tú te la habías imaginado por sus palabras de una manera y resulta que en su físico y en su persona, pues es otra su actitud. Dices, ay Dios. Así pasa con las leyes. ¿Saben cuándo estudiamos la ley? Cuando se publica, cuando ya está dada a conocer. Yo siempre recomendaré, y vuelvo a ser terco y necio, que primero vean, antes de ver la ley, digo, no, vamos a ver, tener que verla, tal, y más si es fiscal, definitivamente tenemos que verla, pero propongo que hagan un proceso de estudio de 4 etapas, de 4 fases.
chequen la iniciativa. La iniciativa puede ser porque la emite el presidente de la República, el Congreso de la Unión, los congresos de los estados, y estamos hablando de también la sociedad. ¿Ok? Entonces, estudien la iniciativa. Ya que estudiamos la iniciativa, van a ver que entre iniciativa y ley puede haber muchos cambios. Entonces vamos a ver por qué se dan esos cambios. Eso lo vamos a encontrar en los dictámenes. En los dictámenes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Entonces, retomando ya para dejarlos descansar. Primero, estudiar la iniciativa, que esa es de interpretación auténtica. De ahí nos vamos a la interpretación que le dan los legisladores, sean diputados o senadores. Estamos hablando de la interpretación por integración. Es el dictamen de los senadores y el dictamen de los diputados, o viceversa, dependiendo quién sea, el que le corresponda por cuestión de competencia el tema a discutir. Si son impuestos, siempre tienen que ser diputados. Acuérdense eso, clarísimo. 72 de la Constitución. Solo a los diputados les corresponde iniciar la discusión de una ley fiscal. Y después a los senadores. Y ya una vez que hayan pasado el dictamen de primera o segunda lectura, porque luego pueden haber 2 lecturas del proyecto de ley y también 2 lecturas en la Cámara de Senadores, y vean los cambios, tendrán que regresar. Si hay cambios, regresan al principio para que se vuelvan a discutir. Si se aprueba en todos sus términos, pasan por primera o por segunda, o se dispensa la segunda porque se aprueba en la primera, y ahora sí, el texto final es el que se publica en el diario oficial y después lo vemos en los libritos que compramos. Esa es la ley. Entonces, si ustedes checan de la iniciativa a la ley, van a encontrar siempre diferencias, porque no necesariamente el texto original es el texto final. Y luego hay que checar el 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque el 2 y el 3 son las opiniones de los legisladores y eso nos permite identificar qué fue lo que dijeron o cómo lo dijeron. Ahorita que regresemos de un pequeño receso, vamos a estudiar la iniciativa que dio origen a la reforma de la cláusula antielusión. ¿Sale y vale? Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, que quería platicar con ustedes, que es precisamente el tema de la iniciativa que dio origen a la reforma fiscal de 2020. Esta iniciativa se presentó el 8 de septiembre de 2019. Fue discutida pues, ampliamente durante varios meses para llegar a la aprobación del paquete fiscal 2020. En esta iniciativa, en particular, destaca las modificaciones que sufre el Código Fiscal. Es el instrumento jurídico que más cambios tuvo de todos los instrumentos jurídicos. Renta cambió, pero no al tamaño de los cambios que hubo en Código Fiscal. Bueno, ese paquete económico 2019, presentado en 2019 para efectos del año 2020, consta o es integrado por varios paquetes. Es un paquete fiscal, pero a su vez se integra por diversos paquetes. Ejemplo, criterios generales de política económica. Déjenme decirles que estos criterios también sería sano, y si hubiera oportunidad de ustedes, de checarlos, porque como son criterios, son las ideas o las expectativas que espera el gobierno fiscalmente por un sexenio, por un ejercicio fiscal. Entonces, tienen que estar emparejadas esos criterios con el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso ahí lo interesante, ojalá pudieran checarlos. Por cuestión de cultura general. Viene la ley de ingresos, obviamente en el paquete, el presupuesto de egresos, la reforma a la ley del ICR, en su caso la reforma al IVA, la reforma al IEPS, la ley federal de derechos, que es continuamente reformada, es así año con año, y el tema que nos está
haciendo participar con ustedes, que es el inherente a la reforma de Código Fiscal. Hoy, en particular, un solo artículo, que es el artículo 5A, al cual le dedicaremos el resto de la charla. Y voy a explicarles a continuación el inicio de la exposición de motivos. No vamos a verla toda. Eso está en su material, no sean malditos. Háganme el favor con calma ustedes de leerla, para que la conozcan completa. Yo sí la puse completa, pero quiero destacar un punto muy importante de la iniciativa. Vean cómo dice: destaca la incorporación a nuestra legislación fiscal de un importante número de disposiciones, y vean lo que dice, que alinearán a México en las acciones derivadas de la iniciativa BEPS. ¿Ya vieron? O sea que las reformas fiscales de 2020, ¿a qué están alineadas? Al BEPS. Por eso es importante lo que les hablé hace unos minutos, conocer del BEPS. Porque tentativa y paulatinamente México va a tener que adoptar las 15 recomendaciones del BEPS. Eso es un hecho. ¿Por qué? Por la globalización, por la economía global, por un régimen fiscal estandarizado para todos los países. O sea, estamos migrando a un nuevo modelo de fiscalidad, ya no un modelo puramente mexicano, sino un modelo de carácter internacional regido por unos lineamientos. Esos lineamientos son el BEPS, ¿ok? Por eso quería platicarles esto. Tales como, por ejemplo, son establecimiento permanente, el combate a instrumentos híbridos, la limitación a la deducción de intereses y regulaciones en materia de actividades digitales. Y luego viene algo bien interesante, y la identificación de la razón de negocios para efectos fiscales. Identificación de la razón de negocios para efectos fiscales. Eso es el 5A, razón de negocios. Obviamente vinculado a una cláusula antiabuso o a una cláusula antielusión, que ahorita vamos a estudiar. En el punto 3 de la iniciativa, de la del 8 de septiembre que les comentaba, viene a, pues obviamente la parte, digamos, romántica, ¿no? La fracción 4 del artículo 31 obliga a los contribuyentes a contribuir de manera taca. Y luego dice en la parte de abajo, en el segundo parrafito, en la práctica se ha detectado que diversos contribuyentes realizan actos jurídicos para configurar operaciones con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros que realizan la misma operación económica. Además del conflicto de inequidad que genera, estas prácticas provocan un problema de elusión fiscal. O sea, dos contribuyentes están colocados en igualdad de circunstancias, uno toma beneficios que las leyes les dan, otro no, coloca a los dos en un sistema de inequidad. Y el que se colocó en el beneficio está colocado ante una posible figura de elusión fiscal. En tal sentido, los tribunales colegiados de circuito han reconocido que la elusión es un fenómeno distinguido por usar actos, contratos, negocios o mecanismos legales que tienen como fin aminorar el pago del tributo, y las normas antiabuso son respuestas a prácticas de fraude a la ley o abuso del derecho. Eso es lo que han resuelto los tribunales, el famoso fraude a la ley o el abuso del derecho. Figuras que, repito, en nuestra legislación no existen. Es más, el 5A de código, que es el que vamos a ver, no habla de fraude a la ley o abuso del derecho, como lo hace el Código de España, el Código Fiscal Español. Ahí sí está el fraude a la ley. Ahí sí taxativamente dice fraude a la ley. En México todavía no lo tenemos. Sin embargo, yo siento que en un futuro, no sé qué tan lejano,
podamos tener esa figura ya contemplada en el ámbito jurídico de nuestra legislación mexicana. Entonces, estamos migrando, estamos en un proceso paulatino, digamos que de renovación,